¿Ya? Póngame ejemplo. Si quieren ejemplos generales, no sé, de oncología también podría ser. Cáncer, a ver. Cuéntame de cáncer. A ver, primero tu compañero sí puede ayudar, pero luego pasas justo menos tú. No, a ver, compañero. Sí. Podríamos mencionar quizá el tabaquismo, VIH y SIDA. ¿Por qué? Porque VIH, por lo que he entendido de que cuando se considera VIH, cuando la persona cuando adquiere este virus, ¿no? Pero con el pasar de los años, esta puede ser latente o puede también ser, ya puede ser clínica, cuando ya se menciona lo que es el VIH, lo que es la fase final, la paciente sintomática. Sí, claro. Pero ahora, hablar del VIH es bien extenso, ¿no? Porque los pacientes pueden tener diversas manifestaciones iniciales, incluso los pacientes que a las 2 semanas pueden ya tener algunas características que pueden llevar al diagnóstico. Y hay personas que pueden pasar años infectados sin desarrollar absolutamente ninguna sintomatología. ¿Okay? Entonces, estos cambios del daño celular, los cambios histológicos también van a depender no solamente de la enfermedad per se, sino también del hospedero. ¿Ok? ¿Han leído el término hospedero? Sí. ¿Ok? Entonces, obviamente, las características propias de la persona también van a permitir que las enfermedades se manifiesten de formas particulares para cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, lo importante, si bien esta etapa del daño celular y los cambios histológicos no son visibles a simple vista, pueden ser identificables a través de qué? De tamizajes, ¿no? Tamizajes, exámenes, el cáncer, como mencionaba su compañera, el cáncer de cuello uterino, ¿no? Podría identificarse tempranamente con el Papá Nicolau, ¿okay? Porque se observan cambios celulares a nivel de la pared de la matriz. ¿Listo? Entonces todo eso es importante. Y en la fase preclínica, donde ya hay síntomas, pues nosotros más adelante vamos a ver que lo vamos a relacionar directamente con las etapas de prevención. Y bueno, ya cuando hay sintomatología propiamente establecida, pues el diagnóstico es mucho más sencillo desde el punto de vista diagnóstico para poder instaurar ya tratamientos. Esto es lo mismo, pero quiero que centremos la atención en el periodo de incubación. Entonces estamos en un periodo prepatógeno, un periodo patógeno, y este periodo patogénico se va a dividir en 2 etapas: la incubación por sexo. Ahora, revisemos. Ahí. Entonces se divide en 2 etapas: incubación y sintomática. La primera es una etapa subclínica y es el periodo de incubación. Ya lo mencionamos, estoy volviendo a repetir esto, ¿ya? Para que nos quede claro el concepto. Se refiere a esta etapa en que el agente infeccioso, por el ejemplo básicamente para el agente infeccioso, tarda en multiplicarse causando cambios celulares y bioquímicos en el hospedero. Ahora tomemos el ejemplo de su compañero, el VIH. En esta etapa las personas podrían estar asintomáticas y solo se puede detectar la enfermedad por exámenes de estudios clínicos, como lo que ocurre, ¿no? En el VIH. Se promueve mucho el tamizaje por pruebas rápidas, que son altamente sensibles, es decir, que pueden tener una probabilidad de predicción de la enfermedad grande, pero también se pueden equivocar y tienen que pasar a una segunda prueba. Entonces, esta etapa subclínica o el periodo de incubación para cada enfermedad va a ser distinto. ¿Podríamos poner algún ejemplo en oncología de algún tipo de enfermedad que cumpla esta característica?
¿qué? Tratemos de buscar ejemplos por enfermedades infecciosas para no salirnos de la línea. Candidiasis, a ver. La candidiasis podría ser un buen ejemplo porque, de hecho, es un agente presente en la cavidad bucal, probablemente de todos, pero no todos desarrollamos candidiasis. ¿Okay? Y esto va a depender ya de otros factores predisponentes, como la baja de defensas, por ejemplo, que va a permitir que los hongos puedan proliferar grandemente, incluso más que las bacterias, y eso hace que se produzca esa enfermedad. ¿Ya? Entonces, por ahí podría ir este ejemplo. Y en el periodo sintomático, volvemos a esto. Ahí está. En segunda etapa clínica, sintomática, en esta etapa las personas inician las manifestaciones de la enfermedad. Tan simple como eso. Ahí se está repitiendo. Ya. Algo importante de la etapa clínica o sintomática es lo que viene luego, y es la posible aparición de complicaciones. Entonces, las enfermedades en este punto van a involucrar otras afecciones en el organismo, no solamente el tejido o el órgano que pudo haber estado afectado. Muchas veces estas infecciones pueden ser multiorgánicas. ¿Ya? Y también pasa con las enfermedades infecciosas, como los cánceres, ¿no? ¿Qué pasa con los cánceres que se diseminan a lo largo del cuerpo? Van a afectar otros órganos que no fueron los originarios de la célula cancerígena. Y también secuelas. En esta etapa las personas presentan algún tipo de alteración que va a ser permanente, que puede ser manejable desde el punto de vista de la rehabilitación del paciente, sí, pero que por lo general van a traer consecuencias a largo plazo. Y se denomina esto que comentábamos al inicio como comorbilidades. ¿Ya? Son términos que luego también los vamos a ver casi al final del curso porque veamos seguimiento epidemiológico. ¿Ya? Entonces, dense cuenta que no es complicado, es simplemente tener claro que básicamente todas las enfermedades van a tener esta secuencia de comportamiento. Y lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de ubicar en consecuencia, voy a regresar a la imagen anterior, aquí, ok, las posibles etapas y cómo nosotros podríamos enfrentar a la enfermedad dependiendo del momento en el que se encuentra. Obviamente, lo que buscaríamos, ¿qué sería? Abordar la enfermedad, ¿cuándo? Lo vamos a ver luego, pero me voy a adelantar un poco. ¿Cuándo deberíamos abordar una enfermedad? No los entendí, escuchen todos juntos. ¿En el periodo sintomático? O sea, estamos hablando por acá, casi al final. En el periodo latente. Pero en el sintomático se presentan signos y síntomas y ahí se podría tratar. Sí. Sí, no es que esté mal, pero lo que voy es, ¿siempre vamos a esperar a que se presente la enfermedad para tratarlo? No. Entonces, ¿dónde deberíamos de tratar a las enfermedades? Aquí, ¿no? Al inicio. Antes de que aparezca la enfermedad, antes que se instaure, deberíamos nosotros de tratar a esa enfermedad de manera comunitaria, ¿no? Y ahí viene ese asunto de la prevención. ¿Ya? Luego lo vamos a ver, son las etapas de prevención, pero el enfoque debería ser ese, y puede ser que
Ministerio de Salud en general, de hecho esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es abordar las enfermedades de manera primaria. ¿Qué? Primaria. Ahora, que eso funcione o se haga bien, esa es otra historia. Y ahí tienen que ver ya las políticas de salud de cada país, ¿no? Bueno, esta no es una clase de un curso de salud pública, pero entenderá que esto va a estar muy ligado a ello. Entonces, avancemos un poquito más. Y vamos a esto, justo a lo que ya les estaba comentando. Entonces, una vez que hemos entendido la historia natural de una enfermedad, tenemos que reconocer las posibilidades que tenemos para prevenirlo. Y esa prevención, o la palabra prevención, si bien nos lleva a nosotros a pensar en mecanismos que se instauren tempranamente para evitar la aparición de la enfermedad, en realidad también aborda los hechos o las características propias del tratamiento de la enfermedad o también la evaluación de las complicaciones de esa enfermedad. ¿Ya? Todo eso es prevención. Existen entonces algunos niveles de prevención que pueden ser adoptados en función de la historia natural de la enfermedad. Entonces, si nosotros ya hemos visto que la enfermedad va a iniciar en algún punto, luego de que nosotros estamos sanos, ¿no? Hasta esa etapa preclínica, de una fase clínica, y bueno, finalmente este resultado o el evento final que se espera para esta enfermedad. Entonces, la prevención primaria es aquella que va a abordar a la enfermedad antes de su instalación, ¿ya? Antes de su instalación. Luego va a llegar algún momento en que se va a iniciar el proceso biológico de la enfermedad, ya lo hemos visto. Una vez que esto ocurra, vamos a estar dentro de una fase clínica probablemente, de corto a mediano plazo, donde podremos hacer un diagnóstico de fase preclínica con tamizajes, por ejemplo, y instauraremos entonces una prevención secundaria. Ustedes dirán, pero bueno, ya está enfermo, ¿cómo lo voy a prevenir? No se preocupen, nada es. Como les digo, la prevención abarca todos esos conceptos, ¿ya? Seguimos, los pacientes empiezan a tener síntomas, está claro ya el diagnóstico del paciente. Ya, entonces ya con esto podemos tener un diagnóstico confirmatorio clínico de las características de enfermedad para este paciente. Y podremos nosotros también instaurar una prevención terciaria a este nivel. Claro, cada una de estas prevenciones tiene objetivos y propósitos diferentes, ¿no? Lo vamos a ver en un momento. ¿Okay? Bueno, en algunos casos también podremos incluir aquí ya, cuando hablo de terapia me refiero a la terapéutica, en general al tratamiento que va a recibir el paciente para esa enfermedad, ya sea por ese. Entonces, esta prevención primaria lo que busca es suprimir o evitar las posibles causas que pueden desencadenar o desarrollar la enfermedad. Y aquí quiero que me den un ejemplo. Yo les voy a poner enfermedades y ustedes me van a decir qué posibles prevenciones primarias podríamos adoptar. ¿Ya? Diabetes. Levanten la mano, chicos, levanten la mano. Ya. Reducir ingesta de azúcar. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Menciones. Varios estaban murmurando, así que ¿qué más? Por ahí. Podríamos, evitar la obesidad mediante dietas blandas. Dietas blandas. No, evitar la obesidad de siempre, que tiene relación con la obesidad con la diabetes. Sí, pero va un poco más allá, ¿no? O sea, no es solamente el hecho de la dieta.
Ya, eso sí. ¿Podemos prevenir con vacunas? ¿La diabetes? No. Estamos hablando de la diabetes. Sí. Realiza ejercicio periódicamente y podría realizarse exámenes generales anualmente. Eso está pensando. Ya, ahora es antes. Ya. Bien, bien con diabetes. Les pongo otro ejemplo. Malaria. Dengue, malaria. ¿Puede ser con las vacunas o por? No hay vacunas para dengue. No guardar agua, no usar agua. Muy bien. Ok, ¿qué más? ¿Repelentes? Podría ser. Mosquiteros. No están en límites manejarse en límites. Un poco difícil, ¿no? Si vives en una zona endémica es un poco complicado, ¿no? Ok, un tercer ejemplo. Cáncer de pulmón. Fumar. Okay. Probablemente fumar, evitar fumar o ser un fumador directo o indirecto también, ¿no? Evitar amistades porque fuman mucho. Si te vas todos los fines de semana a la discoteca, obviamente vas a estar expuesta a un cigarrillo. ¿Ya? Entonces hay que tratar de pensar desde ese punto de vista. ¿Ya? Antes de que ocurra la enfermedad, ¿qué se puede hacer para evitar que esto ocurra? Prevenir, por eso dice, suprimir la causa de la enfermedad. ¿Ya? Y vamos a nuestro campo. Caries. Higiene principal. ¿Qué más? La alimentación. Sí, pero si tienes una buena higiene, pues podrías comer lo que quieras. Básicamente, higiene. ¿Ya? Con eso tú ya luego lo vamos a ver en otro ejemplo que conversemos, pero ¿qué elementos conforman una enfermedad? Es una triada. Era agente, huésped. Ya, para caries, ¿cómo trasladaríamos? Adelantándonos un poco, ¿cómo trasladamos eso para caries? Ya. Hay un biofilm, ¿no? Que cumple una función. Hay una persona que es el hospedero quien sería el responsable de, por ejemplo, suprimir o no el consumo de carbohidratos, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos controlar de diversas formas la aparición de la enfermedad. Es importante también. Y eso es una teoría de enfermedad, hay muchas también, que vamos a ver. Otra teología. Peritonitis, ¿qué pasa con nuestra cerecita del día? ¿Qué pasa con la peritonitis? ¿Cómo evito que ocurra? Ya. Hay muchos, ¿no? ¿Qué cosas ahí tendremos que conocer muy bien la enfermedad también para poder decidir cuáles son esos posibles factores que yo puedo suprimir? Ok, muy bien. En esa fase preclínica, hay un error de chipeo. En esa fase preclínica, tenemos ya esta prevención secundaria. Y vean que esa prevención secundaria trata sobre el tamizaje y tratamiento temprano. ¿Ok? Tamizaje y tratamiento temprano. Entonces, volvamos al ejemplo de vamos a otros ejemplos en esta etapa. VIH. Ya. Obviamente sabemos que hay una etapa de prevención, ¿no? Ya, perfecto. Pero también hay otras formas de poder valorar en etapas preclínicas, ya lo habíamos conversado, ¿no? Por ejemplo, las pruebas rápidas, ¿no? Pruebas rápidas de ELISA, que son básicamente tamizajes. ¿Ya? Tamizajes. Y el tratamiento temprano y oportuno también puede ser una buena alternativa para poder evitar que este paciente pase a una fase clínica. Ok, ya imaginemos, tenemos una persona
que va a un... ¿Cómo se llama eso que hacen a veces las postas? Una campaña de salud, pasa por un tamizaje y es positivo para VIH. ¿Ya? Entonces, lo primero es que sabemos que esa primera prueba de LIS es una prueba altamente sensible, pero no específica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede salir positivo, pero que no es 100%. Un falso positivo. Puede ser un falso positivo. Exacto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, es como que abarca más de lo que realmente debería de indicarme la prueba. Eso es que sea altamente sensible, pero es poco específica. Entonces puede ocurrir estos falsos positivos. Y para eso entonces se requiere una prueba confirmatoria. Y esta prueba confirmatoria tiene que ser altamente específica, ¿ya? Para que los dos yo pueda decir, ok, si esta es altamente específica, entonces tengo ya la seguridad que los resultados de la otra prueba son ciertos. ¿Listo? Y eso suele ser el Western Blot. Ok, entonces este paciente tiene las dos pruebas positivas. Por lo tanto, es un paciente VIH positivo. Pero nunca ha desarrollado ningún síntoma. El paciente tiene dos opciones. ¿Sí? Podría decidir, porque es una decisión, de no tomar tratamiento, o podría instalarse dentro ya de un tratamiento de retrovirales. ¿Listo? Entonces, el paciente decide entrar al programa de retrovirales. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a recibir tratamiento. Y ese tratamiento lo que va a hacer es mantenerlo a él en esta fase preclínica. Va a evitar que desarrolle la enfermedad y que desarrolle sintomatología asociada al virus. Y eso es tratamiento temprano. ¿Ok? Y es prevención, entonces. Estamos hablando de prevención, de un segundo nivel de prevención que involucra el tratamiento temprano. Ok, otro ejemplo, por favor, de esta etapa de prevención secundaria. Para tuberculosis. Ya. Es un poco más difícil tuberculosis. Pero que yo sepa, dependiendo los exámenes, o sea, para poder detectar el bacilo de Koch, podría darse como positivo o negativo. O sea, no habría un falso negativo. A diferencia del VIH, que tienes una fase preclínica amplia, la TB no. ¿Ok? O sea, tu periodo de desarrollo de la infección es tan cortito que tú vas a pasar de un estado sano a un estado enfermo muy prontamente. Inmediatamente. Ya, casi inmediato. No te va a dar chance de poder instaurar etapas de tratamiento de prevención secundarias. Pues como ya la enfermedad está en su fase clínica, claro, al paciente tú le vas a dar un tratamiento, ¿okay? Pero ya estamos hablando de una etapa de prevención terciaria para evitar el resultado negativo que sería probablemente la muerte. ¿Ya? Entonces, nuevamente, todo depende de la enfermedad con la que estemos hablando. ¿Ya? Cada tipo de prevención va a ser diferente dependiendo de esa enfermedad. Otro ejemplo. La gripe. Uy, ahí sí tenemos bastante, ¿no? Y podrías actuar en cualquier etapa. Ya, la gripe. ¿Qué más? Sí, básicamente es el mismo patrón. Creo que no les puse una imagen al final sobre eso. Bueno, ya. ¿Qué más? ¿Otras enfermedades? El lupus. El lupus. El lupus es una enfermedad de qué tipo? Autoinmune, no infecciosa. ¿Ya? ¿Puede prevenirse? ¿Aplicaría para este modelo que estamos evaluando? ¿Se puede mantener? ¿Se puede...? Sí, claro que sí podría aplicar. ¿Ok? Si tú conoces o que tienes una predisposición a lupus o se realizan tamizajes genéticos para saber si vas a ser más adelante desarrollar la enfermedad, probablemente existan también algunos tipos de prevención que puedan limitar el desarrollo de la enfermedad. ¿Ok? Como muchas otras enfermedades, como el Huntington, por ejemplo, no sé,
o el Alzheimer quizás, que pueden haber algunos tipos de intervención con la intención de disminuir el impacto que va a tener la enfermedad a largo plazo. ¿Okay? Entonces, es posible aplicar eso también a enfermedades no infecciosas, por supuesto que sí, como la diabetes, ya lo habíamos conversado. ¿Okay? Ok, vamos un pasito más. Yo les voy a poner este ejemplo de cáncer de pulmón para que vean que es bastante extenso lo que podríamos plantear como propuestas de prevención. ¿Ya? La promoción de salud. Yo creo que ese va a ser un punto que es transversal para todas las enfermedades. Promoción de salud. Prevención y promoción no son exactamente lo mismo. Eso seguro lo van a discutir en otra asignatura. Pero lo importante aquí es transmitir a la población sobre los posibles factores de riesgo que van a ser o que podrían llevar a adquirir esta enfermedad. Y eso se encarga el nivel primario de salud, ¿no? Por eso es que las campañas las realizan los centros de salud, el metropolitano, etcétera, que justamente su objetivo es este, ¿no? Estar en contacto directo con la población. Y ahí vienen estos programas para la interrupción, por ejemplo, del hábito del fumo. Podría ser la estrategia más básica que podríamos nosotros adoptar. Puede haber además una protección específica. Simplemente yo como persona, si sé que el fumar es probable que pueda ocasionar cáncer, entonces pues evito el fumar, ¿no? Y ahí venía el ejemplo anterior. Puedo yo no fumar, pero si estoy rodeado del humo del tabaco, básicamente soy un fumador también. El cáncer de pulmón no solamente se da por fumar, no se da también por otras afecciones, principalmente los mineros, por ejemplo, son los bomberos que están expuestos a humos, a sílice u otro tipo de vapores que podrían también ser cancerígenos, ¿no? Y por supuesto, pues una adecuada utilización de todos los cuidados, ¿no? Cosas tan simples como estas van a estar enmarcadas dentro de lo que es un nivel primario de prevención. ¿Ok? En el segundo nivel, pues un diagnóstico oportuno. Si yo soy diagnosticado de cáncer tempranamente, mis probabilidades de supervivencia van a ser mayores, porque voy a tener la posibilidad de instaurar tratamientos menos invasivos, menos agresivos, consecuentemente la supervivencia va a ser mayor. Estos diagnósticos podrían ser, por ejemplo, los exámenes físicos continuos, fotografía de puto, radiografía de tórax, diagnóstico histológico de algunos casos, cosas básicas, y tratamiento oportuno, ¿no? Dejar de fumar, quimioterapia, radioterapia o la propia cirugía. Dense cuenta que ya en esta parte de tratamiento estamos haciendo cosas invasivas, pero sí, seguimos hablando de prevención secundaria. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué estamos previniendo aquí? Exacto, ¿okay? O las secuelas. ¿Ya? Lo que buscamos aquí es prevenir el avance de la enfermedad y en consecuencia una mejor calidad de vida para el paciente. ¿Okay? Y traslademos esto a algo tan sencillo para nosotros como la caries, ¿no? Una restauración, estás haciendo una prevención secundaria. ¿Okay? Un recubrimiento puntual, si quieres. ¿Ya? Entonces, hay muchos ejemplos que ustedes, y vayan pensando, porque esto va a ser probablemente en su examen que le tengan cosas como estas, ¿no? Déme ejemplos de. Y en el tercer nivel, para el cáncer de pulmón, ¿qué tendríamos? Fíjense que siguen siendo muchas las mismas: quimioterapia, radioterapia, cirugía, reposo, alimentación adecuada, resultados respiratorios, integrar sus actividades normales. Mejorar, mantener la calidad de vida, mejorar, evitar secuelas ya mayores, ¿no? Para nosotros, ¿qué será? Ya será una incrustación, será un tratamiento de conductos. ¿Qué?
finalmente para nosotros en chiquito es evitar perder el diente, ¿no? Ok, entonces vamos. Claro, todo esto suena muy bonito desde el punto de vista teórico, pero ¿cómo lo vamos a trasladar a la práctica? ¿Ya? Entonces, las divisiones entre estos niveles de prevención deben ser claras en su definición, pero no quiere decir que no se puedan realizar diferentes niveles de prevención en un solo momento, para empezar. Y como vimos, en algunos casos, las actividades que estamos planteando en los niveles de prevención secundaria y terciaria algunas son las mismas. Y es correcto, y está bien que pueda ser así. La diferencia debe ser vista por la razón detrás de la intervención. Por ejemplo, dar medicina no es necesariamente un tercer nivel. El tratamiento puede ser parte de prevenir la infección o para el desarrollo de una enfermedad a futuro. Entonces, eso tendrá en cuenta. Es cómo tú estás manejando a tu paciente de manera individual. Por lo tanto, cuando pidamos otros ejemplos, lo que ustedes tendrán que describir probablemente sea un pequeño caso, ¿no? De cómo vino el paciente, de cómo está, qué manejo se le va a dar preventivo, para poder entender por qué estás aplicando ese nivel de prevención. Ok, vamos a la siguiente parte, que son conceptos importantes en epidemia. Me van avisando la hora, no me pase. Ya, apuremos. Ok, ya, bueno. Una pregunta. Yo, comparando los tipos de prevención, en el caso de los bebés cuando recién nacen, creo que da inyecciones para evitar ese tipo de enfermedades. ¿Eso qué tipo de prevención sería? Primario. Grupo B. Ok, conceptos, de hecho se los he preguntado ahora, espero que hayan respondido bien. ¿Ya? Endémico, epidémico, pandémico. Hay que reconocerlos, tenerlos muy claros. Solo para leerlo, ¿ok? Endémico es la presencia habitual de la enfermedad dentro de un área geográfica delimitada. Entonces hablaremos de enfermedades endémicas. Por ejemplo, Tacna, ¿el dengue es endémico en Tacna? No, pero ¿dónde sí lo es? En Iquitos, norte, ¿no? Tumbes, probablemente esas zonas son endémicas porque se espera que exista cierta cantidad de casos. Pero ¿cómo sabemos que existen esos casos? Porque existe la vigilancia epidemiológica. Bueno, esa va a ser nuestra última clase del curso. Pero para yo poder cuantificar esto, tengo que medirlo. Por lo tanto, la epidemiología también trata de eso, trata de poder medir y cuantificar la ocurrencia de las enfermedades. ¿Listo? Epidémico. La ocurrencia de un área definida, de un grupo de enfermedades de similar naturaleza. Claramente mayor frecuencia a la esperada y procedente de una fuente común o propagada. Una enfermedad tan conocida como la que hemos tenido, como el COVID, que es una pandemia, pero inició como una epidemia. ¿Okay? De hecho, inició como algo más pequeño, que se denomina un brote. ¿Ya? No está ahí, pero un brote es la aparición de una enfermedad. Es la aparición de una enfermedad en un contexto geográfico temporal delimitado. ¿Ya? ¿Ok? Es muy puntual. No sé, ustedes el día del logro vienen y les dan empanaditas. No sabemos de qué procedencia fueron esas empanaditas. De todos ustedes, 15 desarrollan un cuadro entero. Eso es un brote. ¿Ya? Salmonellosis. ¿Un brote puede ser cualquier cantidad dentro de una población? ¿O sí. Hay un límite en el que puedes decir que es un brote o ya...? No, mientras tú mantengas esto cercado, por eso digo delimitado geográficamente y temporalmente, sigue siendo un brote. ¿Ya? Ok, entonces ya ahí hay otro tipo de atención que luego lo veremos para el manejo de los brotes. Pero de repente resulta que apareció aquí la enfermedad, o sea, ese cuadro entérico, pero apareció en otra zona, casi al mismo momento, y apareció en otra zona. Entonces ya estamos hablando de probablemente una aparición epidémica, ¿no? El brote era la
Infecciosa, ojo. Infecciosa. Por una causa también conocida e identificada, ¿no? Ya eso sí es claro. Y una pandemia es una epidemia que se propaga a nivel mundial. ¿Ya? No hay un límite para decir cuándo inicia una pandemia. Ya la Organización Mundial de la Salud pues, en su momento establece criterios que básicamente son claros, ¿no? Para poder identificar si ya podemos hablar de una pandemia. Entonces, esto es simple para que podamos entender. Entonces, por ejemplo, tenemos en el eje vertical el número de casos de una enfermedad, en el eje horizontal tenemos el tiempo y vamos a ver esta figura. Hablaremos de endémico cuando van a ocurrir casos que están esperados teóricamente que ocurran, siempre por debajo del número de casos esperados en las condiciones normales. Están ahí, siempre ocurren. Pero hablaremos de epidémico cuando estos casos superan este valor. ¿Ya? Un epidémico. Como le ocurrió con el COVID, ¿no? El COVID inició, y bueno, aquí 14 condados en una provincia en China, muy chiquita, y poco a poco empezó a expandirse. Y bueno, tienen ahí por miles, ¿no? Ya afectados. Vamos a hacer la referencia ahí. Es un artículo muy bonito que habla sobre cómo surgió el COVID. Okay. Y en la pandemia, pues nosotros tuvimos la oportunidad a través del Johns Hopkins de tener este seguimiento en vivo prácticamente, ¿no? Donde ellos actualizaban información hora a hora respecto a la cantidad de infectados, muertes o vacunados a lo largo del mundo, ¿no? Este fue el último día que estuvo disponible esta página, el 3 del 10 del 23. Este fue el último día que recogieron las datos. Entonces vean también en el mapa de abajo cómo se presentaban los focos a nivel mundial, ¿no? Siendo probablemente Europa el más afectado. Ok. Y para ir terminando, tenemos estos conceptos de transmisión y características de la enfermedad. Existen dos tipos, la directa y la indirecta. Y dentro de la indirecta podríamos incluso incluir a los vectores, ¿no? Pero veamos. Entonces, la directa se refiere al contacto que existe directo de persona con persona. Ejemplos, por favor, de enfermedades que tengan este tipo de transmisión. ¿La gripe? La gripe. La gripe no. Las ETS. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? La gripe. La tifoidea. Podría ser. La hepatitis. No. No. Directa, contacto, persona a persona. El monkeypox. ¿Escucharon el monkeypox que hubo hace un par de años? Ah, la viruela del mono. Sí. Pero no es una enfermedad de transmisión sexual directamente, pero simplemente bastaba que puedas tener contacto con una persona infectada o una llaga de la persona y ya te contagiabas. ¿Ok? Podría ser, sí. Ya. Necesitas ese contacto de la persona. No. No, no necesariamente. Ya. Indirecta. Miren en indirecta. En indirecta se requiere que exista un vehículo común. Muchos dijeron gripe, dijeron por influenza, COVID, etc. Yo les dije que no. ¿Por qué no? Claro, no es directa.
puedes Ojo, pero sí hay un vehículo. ¿Cuál es el vehículo? O sea que Las gotitas de saliva, el flush, que se le llama eso, ¿no? VIH. Ese es el vehículo en ese caso. El virus no está directamente en la persona, tú no la vas a tocar y te vas a contagiar de COVID, ¿no? ¿Ok? No, es esa saliva, esas gotitas de saliva las que van a transmitir la enfermedad. ¿Ok? Entonces por eso se denomina que es una transmisión indirecta. ¿Pregunta? La hepatitis B es una indirecta. Directa. ¿Ya? Porque tiene que ser por fluido. Ok, miren ahí que existen diversas exposiciones que podrían ser simples, múltiples y continuas. Pero tiene que existir un vehículo. ¿Ya? Por ejemplo, una exposición simple podría ser un alimento. ¿Ya? Podría ser un alimento. Una exposición múltiple podría ser un alimento o agua contaminada. Que continuo también, por ejemplo, metales pesados en el agua, no ocurre, o cualquier otro, ¿no? Y vector, ¿cuál sería la transmisión por un vector? ¿Cuál? Sí, todas las que tengan cosas transmitidas, por ejemplo, por insectos, ¿no? Chagas, ¿no? Ya, dengue, las pulgas, por animales, podría ser una mordedura, sí. Como la rabia. Podría ser. Y algunos conceptos adicionales. Vean, virulencia. ¿Qué es la virulencia? Si bien esta palabra la podríamos entender que viene de la palabra virus, en realidad hace referencia a algo más grande, ¿no? Simplemente señala la severidad que tiene una enfermedad. ¿Qué tan virulenta es una enfermedad infecciosa? Específicamente enfermedades infecciosas, por favor. Resistencia y durabilidad. ¿Qué tanto puede sobrevivir fuera de un hospedero? Por ejemplo, el virus de la hepatitis B sobrevive mucho tiempo fuera. ¿Ok? Entonces, podría ser transmitido, por ejemplo, en un instrumento contaminado. Como ustedes que están en la clínica, podría haber instrumentos contaminados y este no es esterilizado. Podría estar todavía ahí el virus de la hepatitis B. Lo que no ocurre, por ejemplo, con el virus del VIH, ¿no? Una vez el virus del VIH fuera del cuerpo, dura muy poco, son 15 minutos, una cosa así, ya está muy bien. ¿Okay? Antigenicidad, que tanto el cuerpo produce anticuerpos a la infección. ¿Ya? Conceptos generales, voy rápido y después va a dar la bola. Y otro concepto que también seguro lo han escuchado en muchas pandemias es este asunto de la inmunidad de manada. ¿Qué significa? Es la resistencia de una población a una enfermedad cuando hay un porcentaje alto de personas inmunes. La probabilidad de estar susceptible con alguien infeccioso se reduce